veníamos hablando sobre el entrenamiento funcional y realmente su aplicabilidad, y veníamos concluyendo que todo entrenamiento es funcional. Debería serlo. Todo entrenamiento bien diseñado debe de ser funcional. Pero yo creo que es un apellido que viene mucho del marketing, porque al final queremos crear un producto que se llama entrenamiento funcional y comercializarlo. Un interesante mensaje también para la gente es entender que cuando alguien te cobra un dinero por formarte en una cosa que muchas veces no es nada más que sentido común, entrenamiento, hay que huir, ¿no? Porque al final es como cuando alguien te dice que terminas la carrera y tienes que hacer un curso de entrenamiento personal. Entonces, si tú tienes que hacer un curso para entrenar a una persona, ¿qué has hecho durante una carrera de educación física? Porque ahí es donde te tienen que enseñar a entrenar a una persona. Entonces, al final, eso denota que o tenemos carencias o indudablemente hay toda una maquinaria de marketing brutal en todo esto que nos supera a todos. A mí fíjate, Sebastián, que en el año 2007 publicamos con el doctor Juan Carlos Colado en la Universidad de Valencia el primer artículo, bueno, fue un documento en un libro de ejercicio físico con grandes profesionales donde hablamos de esto. Luego hemos publicado muchísimas cosas sobre esto en revistas internacionales y la gente sigue creyendo que hay un entrenamiento que se llama funcional y que es mágico, porque si lo haces en una sala donde hay unos dibujos en el suelo y hay TRX y hay BOSU y trabajas con tu peso corporal, es funcional. Sin embargo, si ves a una persona de 80 años que se mete en una máquina y empuja para mejorar su fuerza, eso no es funcional. Una máquina no es funcional. La máquina puede ser igualmente funcional. A lo mejor lo que no sería funcional sería poner a la persona de 80 años en un BOSU. A lo mejor no sería lo más funcional en ese momento para esa persona, ¿no? Entonces, a mí estas cuestiones del marketing cada vez me sorprenden más, pero bueno, la palabra en sí misma no hace daño. Lo que hace daño es el uso que hacemos de ella los profesionales. Perfecto. Cabe como hacer un comentario, y es que aquí en Colombia estamos estrenando ley del entrenador. Yo creo que es uno de los países pioneros en este momento en que se empieza a regular un poco más esto, y creo que a eso debería llegar el mundo, porque sin una regulación legislativa no podríamos tener ese soporte social que estructuralmente nos lleve a hacer lo que nos compete a cada uno, ¿cierto? Entonces, Estoy de como acuerdo. celebrar eso y contarte un poco sobre eso, que tenemos ley del entrenador y que acá el tema de formación es un negocio por muchos lados, inclusive las mismas universidades a veces ofrecen formación complementaria que en un curso de 100 horas o de 140 horas ya eres personal trainer sin necesidad de pedirte que tengas un historial académico mayor o algo así. A mí particularmente me parece complejo, y por eso también el fenómeno del marketing sigue existiendo, porque va a existir quien compre estos cursos fugaces de menos tiempo y de quizás más baratos y de menor inversión. Entonces, como Mira, hacer un comentario frente a eso, quería pues aprovechar el momento. no, yo te cuento y os cuento además cómo está la cosa aquí en Europa. En Europa hay un marco de regulación europeo, es decir, las profesiones se están regulando dentro de un marco europeo. De manera que yo, si me acredito en España, en una profesión determinada, no tiene por qué ser ejercicio físico, puede ser cualquier otra, yo puedo trabajar en España o en Francia o en Italia o en Alemania. De manera que se crea un marco de regulación. En España se ha empezado a aplicar, pero es un poco complicado, porque en España tenemos 17 autonomías que tienen competencias delegadas. Pero básicamente, para que se entienda, Sebastián, fíjate el gran problema. Automáticamente el licenciado graduado es una persona ya competente, es decir, ya está acreditado, es una persona con la más alta formación y puede directamente desarrollar tareas. Primer problema, muchas veces el licenciado graduado no es competente en muchas de esas habilidades. Por ejemplo, si yo a algunos graduados de España los pongo a trabajar en el ámbito de las patologías o lo pongo a trabajar en un gimnasio, muchas veces no lo has visto, depende de lo que has estudiado y con qué profesores, pues a lo mejor no eres competente ahí. Por lo tanto, regulación sí, pero tiene que haber al mismo tiempo, tiene que elevarse el nivel de exigencia de esos profesionales. Segundo punto, se acredita también a aquellos
se crea lo que se llama un título de formación profesional. Es decir, un título de 2 años, que no es de 4, como el de graduado, Ajá. específico, que es competente en un ámbito determinado. Por ejemplo, acondicionamiento físico. Entonces, Exacto. tú tienes un título que tiene un nivel inferior a graduado, pero que a lo mejor tiene mucha más habilidad, tiene más habilidades y competencias porque le han Para una. educado. Exacto, 2 años. Esa persona tiene la acreditación para desarrollar labores en esa función. Y luego hay una figura que se llama el acreditado, que es persona que lleva una gran experiencia y que no ha tenido oportunidad de formarse adecuadamente o se ha formado pero no lo ha hecho académicamente. Entonces, pasa por un proceso durante un tiempo de acreditación. Es decir, se le posibilita que durante un tiempo pues, se forme o adquiera un conocimiento y supere una serie de pruebas para tener un carné que le permita ejercitarse. Yo no veo mal, Sebastián, que no veo mal, lo digo en serio, no veo mal que hay profesionales que llevan 15 años haciendo las cosas con el mayor cariño del mundo y muy bien. Necesitan, lógicamente, mejorar algunos aspectos, seguramente, como todos, porque lo que no podemos hacer es pretender reivindicar solo desde el título. No, tenemos que tener, somos los licenciados graduados los más competentes, pero tenemos que ser exigentes con nuestro conocimiento, porque a veces hay gente que tiene una titulación inferior y a muchos graduados nos sacan los colores. Claro. En España se dicen los colores al sentido de que nos dejan por debajo. No, son Entonces, mejores, son mejores. claro, hay que elevar, o sea, tenemos que tener regulación profesional, y eso es así, y el título es necesario porque para eso está, pero hay que ser más exigentes con la formación de los licenciados graduados, de los técnicos superiores y de los que se acrediten. Porque trabajamos con algo tan importante como la salud. Es decir, trabajamos con todos los respetos, por ejemplo, un acreditado, una persona que tenga un certificado de profesionalidad en la construcción, un ladrillo se cae y lo cambias, no pasa nada. Pero trabajar con la salud exige una responsabilidad donde tu toma de decisiones a veces no tiene una marcha atrás, donde estás creando cambios, tu intervención es invasiva sobre el sujeto. Claro. Entonces, para mí, regulación sí, pero tiene que haber exigencia en la formación, porque si no, va a ser difícil. Perfecto, qué buen comentario acerca de este tema, profe. Quisiera girar un poco, ya en aras de ir simplificando y de no quitarle mucho más tiempo, pues, y no abusar del espacio que nos brinda, frente a cómo nos gusta tanto rotular todo y quizás dividir también un poco el cuerpo, no sé si para tratar de entenderlo mejor o qué. ¿Qué piensas de las manifestaciones de la fuerza, de lo que hablamos como manifestaciones de la fuerza, inclusive dosificamos con base en eso? Yo hasta hace muy poco he hablado de fuerza-resistencia, he hablado de fuerza-potencia, fuerza reactiva. ¿Qué tenés para decirnos sobre esto? Todos lo hemos hecho, todos lo hemos hecho. Lo cierto es que uno cuando aterriza en ciencias básicas se da cuenta de que cuando hablas con un físico o en el laboratorio con un biomecánico te dice, pero vamos a ver, ¿de qué fuerzas me estás hablando? Es decir, la fuerza es fuerza y no hay manifestaciones. Claro, cuando uno ya empieza a darse vueltas, dice, vamos a ver, ¿qué es manifestarse? ¿Qué es una manifestación? Pues en el diccionario una manifestación es la acción o el efecto de dar a conocer o de descubrir o de poner a la vista, es decir, de manifestar. Entonces, la fuerza no se puede manifestar. La fuerza se manifiesta, lo hace de una forma que implica oponer o cambiar el estado de reposo de movimiento de un cuerpo, frenarlo, acelerarlo, o deformarlo. Es decir, si yo cojo esta botella de aquí, y yo hago esto, aquí ha habido una fuerza. Pero esa podría ser la manifestación de la fuerza, pero esa manifestación no tiene nombres. No puede decir, no, esto ha sido una fuerza-resistencia, o esto ha sido una fuerza elástico-explosiva, o explosiva, es decir, mucho menos expresarse. La fuerza no se puede expresar, porque expresar es manifestar con palabras, con miradas o con gestos. Entonces, y no lo digo yo, lo dice el diccionario, por lo tanto, la fuerza no se puede expresar. La fuerza se aplica. La fuerza se aplica, se genera y se aplica. Por lo tanto, partiendo de esa definición de lo que es fuerza, se entenderá que solo podemos hablar de ese tipo de fuerza. Y cuando hablamos de fuerza, entendemos que podemos hablar de un pico de fuerza en newtons
que yo alcanzo, fíjate que cuando se habla de fuerza, dice, ¿cuál es tu fuerza máxima, no? Por ejemplo, ¿no? Y te dice, pues 120 kilos en un press banca, pero eso no es tu fuerza máxima, porque para que tú hayas podido mover una vez una barra en un press banca o en una sentadilla, si has levantado 120 kilos, has tenido que aplicar una fuerza superior a 120 kilos. Claro. Superior, superior. Porque si no, la barra no se mueve. Por lo tanto, tu fuerza es superior, no es equivalente a esa masa que tú has movido, has desplazado. Entonces, nunca podrás decir que tu fuerza máxima es 120 kilos, ¿no? Porque no es real, será más de 120 kilos. Además, aparte, la fuerza no se mide en kilos, se mide en newtons. Entonces, podemos medir un pico de fuerza. Eso lo podemos medir en newtons. Yo tengo, si aprieto esto con todas mis fuerzas en el menor tiempo posible, he alcanzado un pico de fuerza. Si esto fuese un dinamómetro, me diría cuántos newtons he conseguido. Y puedo ver cuánta fuerza he ido aplicando en la unidad de tiempo, que se llama RFD, Rate Force of Development, o lo que se denomina fuerza explosiva. El resto de términos en torno a la fuerza no suman nada, no vienen a definir nada, porque no existen desde el punto de vista de la medición o de la propia definición. Por ejemplo, tú no puedes definir un término con dos sustantivos. Para definir un sustantivo tienes que añadir un adjetivo. Yo podría decir fuerza máxima. Bueno, sí, es mi máxima fuerza. O podría decir fuerza isométrica, por ejemplo. Pero yo no podría decir fuerza-resistencia, porque resistencia es un sustantivo y no dice nada de la fuerza. Entonces, claro, podría hablar de resistencia a la pérdida de fuerza. Eso sí, podría decir, yo puedo medir cuánta fuerza pierdo. Y lógicamente podría decir, si tengo más o menos, si me resisto más o menos a perder la fuerza, esa fuerza. Pero nos han puesto, como te decía, nos han puesto una serie de clasificaciones, de taxonomías de la fuerza, que son útiles para aprenderse recetas. Es decir, pues mira, esto es un tipo de fuerza tal, esto es un tipo de fuerza cual. Pero no realmente, si las vemos desde el punto de vista de medir, de valorar, de definir, de ser estrictos en la definición y en cómo se comprende, lo cierto es que no tiene demasiado sentido. Esto no es grave, esto es maravilloso porque viene a simplificar. Cuando yo a mis alumnos en la facultad les digo, no hace falta que me defináis la fuerza elástico-explosiva, la fuerza reactivo-elástico-explosiva, la fuerza balística, la fuerza rápida, la fuerza... No hace falta, porque eso no es nada. Y os digo, la fuerza es el pico de fuerza, el pico máximo de fuerza o la aplicación de fuerza a la unidad de tiempo. Y entienden lo que es una curva fuerza-tiempo, y entienden lo que es una curva carga-velocidad, y entienden lo que es una curva de potencia, y entienden, todo se simplifica, claro. Y entonces ya no tienes personas que aprenden recetas, tienes personas que saben entrenar, ¿no? Que entienden el entrenamiento, que entienden, porque entrenar es anatomía, claro. Claro, entrenar es anatomía, biomecánica, fisiología y algo de estadística, quizás para entender los datos, y sentido común. O sea, eso es entrenamiento. Entonces, no hay... lo que pasa es que nos encanta poner nombres y de repente, pues, aparece otro método, ¿no? La fuerza funcional, luego la fuerza de patrón no sé qué, o la fuerza, el animal flow, o el... No sé, no hace nada más que aparecer nombres para crear nuevos productos, para vender algo que es tan básico como lo es la propia física. O sea, a veces Babillo siempre dice, si Newton levantara la cabeza, se moría otra vez de ver la cantidad de inventos que estamos generando en torno a, como hablar de potencia. Es decir, la potencia no es nada más que una resultante. Es decir, es la consecuencia de hecho, se define por la fuerza por velocidad. Entonces, realmente es muy fácil entender que, primero, cuando tú, ante la misma masa, en el mismo espacio, tú, en el mismo recorrido, tú consigues que esa masa se mueva más rápido, por lo tanto, lo hace en menos tiempo, es porque has aplicado más fuerza. Y no puede haber otra razón. No puede haber otra razón. No existe otra razón en el universo, ni la física es capaz de explicar que ocurra algo si no es por esa causa. Entonces, todo se simplifica cuando uno entiende las bases. Pero bueno, es un proceso bonito poder
yo no sé por qué a veces nos resistimos tanto al cambio. Yo, Sebastián, me sorprende a veces que somos... Yo porque he tenido la suerte de meterme mucho en el ámbito de la medicina clínica, la investigación en medicina clínica, y darme cuenta de que todo es mucho más simple cuando uno entiende las bases. Y que muchas veces uno tapa sus propias limitaciones con un montón de términos, de palabras, muchas de ellas vacías, para intentar tapar las propias limitaciones de uno, que todas las tenemos, ¿no? Entonces, bueno, pues yo no creo que haya, insisto, desde el punto de vista conceptual y terminológico, etimológico, hablar de expresiones de fuerza o de manifestaciones de la fuerza no tiene demasiado sentido. Fuerza es fuerza y luego hay distintas variables que uno puede medir dentro de esa fuerza que implican, pues, como te he dicho, el pico máximo de fuerza, lo que se denomina fuerza máxima, o la aplicación de fuerza en unidad de tiempo, pero poco más. Perfecto. Vamos acercándonos a unos temas importantes que han sido muy reiterativos en las preguntas. Han estado preguntando mucho sobre formas de control y evaluación y otros componentes, que antes de llegar a esa, que es la última que le tengo, profe, tenía otra, también sobre conceptualización, ¿cierto? El tema de la conceptualización, yo creo que en el habla hispana siempre nos hemos adherido históricamente a lo que sale de España, que sabemos que ustedes se adhieren a lo que salía de Rusia, de Alemania, ¿cierto? Y conceptos históricos y que han venido conformándose como un clúster de construcción muy bueno, porque hoy encontramos investigaciones muy buenas que salen de su país y que para nosotros nos facilita mucho todo este cuento. Entonces, ustedes yo los veo en un ánimo de replantear conceptos y lo he escuchado hablar sobre la tonificación y sobre la fuerza. Acá se habla mucho de la tonificación para vender una clase y las mujeres compran mucho la tonificación, les encanta que le digan que esto es para tonificar. ¿Cuál es esa confusión que hay alrededor del término? Y pues un poco simpático y quizás simple, pero sería bacano saber qué es tonificar y si está adecuado o no. La verdad es que me sorprende a veces. Todos hemos utilizado el término porque está muy, muy dentro, ¿no? Hace poco tenía un debate con unos profesionales que hablan de determinados métodos de entrenamiento y distinguían entre fuerza y tonificación. Lo que pasa es que de nuevo estamos ante un elemento de marketing. Parece que decir entrenar la fuerza ahuyenta a la persona, ¿no? A determinadas personas porque parece que se asocia a determinado estereotipo, ¿no? O la halterofilia, o el culturismo, o el tal, ¿no? Pero nada más lejos de la realidad. O sea, vamos a ver. Es como cuando a veces digo, ¿quién va a clases de mantenimiento? Es decir, aquí hay clases de gimnasia de mantenimiento. Y digo, vamos a ver, tú vas a querer mantenerte y estás muy bien. Si estás muy bien, te quieren mantener. Pero si estás muy mal, no te quieren mantener. O sea, a mí cuando mi tía me dice que tiene obesidad, que va a clases de mantenimiento, digo, pero ¿para qué quieres mantenerte? Tú tendrás que mejorar. O sea, ¿cómo que una clase de mantenimiento? Incluso aunque quieras mejorar, o sea, aunque quieras mantenerte, para mantenerte en algún momento tienes que mejorar, porque todos vamos empeorando con el tiempo. Entonces, de repente es un elemento de marketing. Parece que como que si pones clase de mejora o clase de entrenamiento o clase de desarrollo, no vende. Pero pones clase de mantenimiento y es como que, cuidado, no va a ser muy intenso, como yo no quiero algo muy... Y lo venden así y uno no se da cuenta que esto no tiene... que lo ve la gente, que es ajena a este campo y dice, ¿esto qué es? ¿No? El tono... claro, el tema de tonificar viene porque nos asusta hablar de fuerza, entrenamiento de la fuerza, y entonces se crea el término tonificación. Vamos a ver, si uno va al diccionario, tonificar es fortalecer. Punto. Entonces, ya partimos de una cosa. El término tonificar implica fortalecer. Por lo tanto, es entrenar la fuerza. No hay otro sentido ni hay otra definición. El propio diccionario de la Academia de la Lengua Española, que todos hablamos este idioma, implica esto. Ahora, ¿qué implicaría aumentar el tono? Porque cuando hablamos de tono muscular, ¿de qué hablamos? Hablamos de un cierto grado de contracción pasiva. Pasiva quiere decir que no lo hace voluntariamente el sujeto. Uno no está así, sino que tú, en una posición de reposo, tienes un cierto grado de contracción continua, pasiva, del sistema muscular, que está regulado por mecanismos de control motor y a nivel central.
¿De acuerdo? Este tono muscular es necesario para mantener la postura y lógicamente está regulado por esos mecanismos y por unos sistemas de retroalimentación a nivel muscular, entre los que está, por ejemplo, el reflejo metático, etcétera, etcétera. Bueno, es un poco complicado de explicar, pero básicamente es esto. ¿Qué ocurre? Es mi teléfono. Es muy importante entender que ese tono muscular, en reposo, ese estado de contracción pasiva para mantener la postura, tiene un rango en el cual te permite mantener la postura. Y efectivamente no va más allá. Unos sujetos pueden tener un poquito más, un poquito menos, pero tiene un rango, para que se entienda. Cuando nosotros, si buscáramos una tonificación, implicaría aumentar ese tono basal, ese tono en reposo. Ese tono ese aumento de tono puede implicar dos cosas. Bueno, perdón, una sola cosa, que puedes entrar en una hipertonía. O sea, dentro del tono podemos encontrar una hipotonía o una hipertonía. Ajá. Porque sales del tono que tú tienes, tu sistema nervioso está estableciendo un tono que es necesario para ti. Y entonces tú dices, no, voy a aumentar ese tono, voy a subir ese tono, voy a elevarlo. Tú vas a crear una hipertonía, un exceso del tono, más tono del que es necesario para hacer tu propia función. Tu sistema nervioso dice que ese es tu tono y tú quieres elevar ese tono, quieres aumentar ese tono. Esa hipertonía, si uno estudia la neurofisiología, se da tres tipos de alteraciones que tienen que ver con la hipertonía. Lo que se denomina la rigidez, la distonía y la espasticidad. Esos tres ámbitos, ninguno es saludable. Ninguno es saludable, son estados patológicos. O sea, que pueden ser patológicos, sobre todo la espasticidad. Entonces, cuando nosotros decimos que yo voy a hacer un sujeto más tónico, que voy a aumentar su tono, lo voy a convertir en más rígido o voy a situar en un contexto no saludable, porque estoy creando una situación que se sale de lo que es la fisiología, el rango fisiológico, el rango de adaptación fisiológica de normalidad. Entonces, no es un... Claro, la diferencia es, bueno, ¿y qué diferencia hay con entrenar la fuerza? O sea, ¿para qué te serviría tener más tono, pero no más fuerza? O sea, es absurdo. Tú eres más rígido o tienes... Porque, claro, la rigidez es la resistencia al estiramiento. Por lo tanto, tú has perdido el rango de movimiento o eres espástico, tienes un problema de regulación del propio tono muscular que implica una patología y resulta que no eres capaz de aplicar más fuerza. O sea, ¿cómo separas esas adaptaciones? ¿Cómo separas la adaptación de decir, entreno la fuerza, o sea, te voy a entrenar la fuerza para aumentar tu tono, pero no tu fuerza? O sea, claro, y si vamos a entrar, que es tonificar, y corrígeme si estoy fuera de, a lo mejor o estoy equivocado, lo que hacen simplemente es hacer muchísimas repeticiones. Es decir, sí, la carga absoluta es menor y hacen muchas repeticiones. Y ahí entran, pues, el body pump, el body tono, hay clases de body tono, body de no sé qué, pero lo que uno hace es que hace fuerza con cargas bajas. Claro, y muchas repeticiones, porque eso se entiende que no va a aumentar mucho la fuerza, como si, no, es imposible, la fuerza tiene que aumentar algo, vamos, si no has aumentado la fuerza, ¿qué sentido tiene que entrenes? Pero va a aumentar mucho el tono, cuidado porque ¿cuánto vas a aumentar tu tono? ¿Cómo regulas eso? ¿Cómo regulas esa adaptación? ¿Cómo puedo decirte yo, mira, tienes este tono muscular de base y lo voy a aumentar un 2%? ¿Cómo lo hago eso? O sea, pero alguien me tiene que explicar cómo mides eso, cómo lo cambias y cómo lo cuantificas. O sea, hemos creado un producto que es solo un lavado de cara del entrenamiento de la fuerza para suavizarlo a nivel de venta y que, bueno, la gente no le cause tanta agresividad a determinado tipo de población, decirle, va a entrenar usted la fuerza. No, yo la fuerza no, yo no quiero ponerme... No. Sin embargo, digo, va usted a tonificar. Vamos todos. Claro. Si tú analizas el tonificar, lo que es, simplemente es que muchas veces lo que hacen es buscan disminuir el porcentaje de grasa y ver algo más, no un músculo con mucha hipertrofia, sí, definición,
como le quieran llamar, pero tener más tono implicaría estar así. Es decir, ahora estoy teniendo más tono. Entonces, creo que esto cuando uno habla con un médico, con un neurólogo, te lo explica claramente. Es decir, ¿qué significa tener más tono? Y cómo eso lo separas. A mí me preocupa cómo lo separas del entrenamiento, de la fuerza. Y no, esto no mejora la fuerza. Una cosa es mejorar la fuerza y otra mejorar el tono. Pues no lo sé. Me cuesta verlo o entenderlo. Pero insisto, los nombres no son importantes. Lo importante es lo que hacemos. Y creo que ponemos mucho foco en los tonos, o sea, en los nombres, tonificación. Fíjate que hemos hablado de muchos nombres, ¿no? Y en realidad hablamos muy poco de entrenamiento. Entonces, bueno, esto es como vestir algo y disfrazarlo, pero en realidad lo importante no lo estamos cuidando. Perfecto, creo que queda más que claro el tema de tonificación. Para muchos ha generado buenas reacciones. Ahí tenemos un montón de réplicas en los comentarios frente a esto, porque realmente, profe, sí tenemos una epidemia de sobretérminos, también una epidemia de suprateorización de esto, que a veces tenemos muy buenos hallazgos, pero no entendemos, no comprendemos cómo traducir esto para las personas o para su funcionalidad práctica. Entonces, le agradezco mucho ese lenguaje y que se acerque de esa forma tan clara estos conceptos. Le voy a hacer la última pregunta. Una cosa, Sebastián, lo digo por si hay preguntas. Cuando uno puede discrepar de todo lo que quiera, ¿no? Yo creo que uno puede discrepar. Pero si alguien habla de tonificar, cuando uno habla de que puede aumentar el tono, uno tiene que medir. O sea, yo no puedo que voy a aumentar algo. Alguien me puede decir a mí, mira, yo aumento el tono con mi entrenamiento y no aumento la fuerza. Muy bien. Demuéstremelo. Tiene que medirlo. Tiene que demostrarme usted que efectivamente... Entonces, a mí no me hable de lo que usted cree. A mí deme números, deme datos y demuéstreme que usted tiene este tono y cambia a este tono. Y la fuerza no mejora. Entonces, uno puede discrepar. Pero si discrepamos desde solo el lenguaje, estos son charlas de bar. Estos son conversaciones que podemos tener en un bar una noche. Pero si hablamos de ciencia... Usted me tiene que demostrar que lo que está diciendo lo puede medir, lo puede cuantificar, me lo puede dar en datos y efectivamente ha aumentado su tono. Y entonces yo me lo creeré, pero hasta ahora lo estoy viendo mucho en el suelo pélvico, hablan a veces del tono del suelo pélvico, etcétera, pero insisto, hay muchas cosas que aclarar a ese respecto, porque claro, el tono realmente lo que implicaría es esa relación con la resistencia al estiramiento, etcétera, etcétera, que separarlo del entrenamiento de la fuerza, ¿para qué quiero yo más tono si no soy capaz de aplicar más fuerza? Insisto, no sé lo que dice la gente, pero uno puede discrepar, pero tiene que demostrar. No puede... Lo que yo acabo de decir, se pueden ir a tratados de neurofisiología y preguntar al neurólogo, decirle qué implica una hipertonía, por ejemplo, qué implica que haya más tono del que debe. Y verán cómo esas tres alteraciones del tono existen. Y además no son fáciles de medir. No son fáciles de medir desde el punto de vista de cuantificar. Fíjate que en neurología no son fáciles de cuantificar. Hay distintos cuestionarios, hay una serie de test, algunas pruebas, electromiografía, etcétera, pero no es fácil de cuantificar. Fíjate, si no lo hacen los neurólogos, que muchas veces es complicado, ¿qué podemos hacer nosotros, ¿no? Genial. Bueno, profe, una última pregunta que la han replicado bastante acá y que creo obedece también a esos últimos aportes que nos ha hecho al mundo del ejercicio físico y tiene que ver con medir y controlar la fuerza. Creo que tenemos una gran falencia en nuestro quehacer diario en cuanto a la medición y el control, y sobre todo una variable como la fuerza, que es tan compleja. Hoy en día tenemos todas las evidencias científicas soportadas en un gol estándar de medición que es la RM, pero que ustedes en este momento en lo que uno lee se cuestiona la RM. Me gustaría la pregunta ampliársela de esta manera. La pregunta es, formas de evaluación y control para la salud, RM, aceleración, carácter del esfuerzo. ¿Es fiable las acelerometrías que tenemos disponibles en los smartphones? Y con eso lo dejo pues como una última pregunta de cierre. Sí, bueno, y si quieres alguna que haya hecho la gente, yo encantado. Mira, es una pregunta muy, muy amplia. La RM, todos hemos utilizado, todos hemos creído que la RM era el gol estándar. Nos lo hemos creído, Sebastián, porque
realmente no lo ha utilizado nadie. Es decir, sí, en estudios hemos medido la RM, bueno, una RM aproximada, se ha hecho la RM aproximada, pero en entrenamiento nadie ha hecho una RM en todos los ejercicios. O sea, esto es impensable. O sea, cuando nos decían, no, la forma de cuantificar la intensidad o de definirla es hacer la RM. Nadie ha hecho una RM en todos los ejercicios. Es decir, eso no se ha hecho. A veces se ha hecho la XRM, un test de XRM y se utiliza una fórmula. Lo que ocurre es que ahora nos damos cuenta de que la RM es un valor que, primero, no implica que sea el valor de fuerza máxima. Segundo, nunca vamos a saber cuál es la RM verdadera, jamás. Podremos saber cuál es una RM que se acerca a la verdadera, que sea muy próxima a la verdadera, pero para eso hay que medir la velocidad. No hay una forma de conocer con precisión, porque si yo te hago un test de un RM y de repente levantas 120 kilos y te pongo 125 y no lo levantas, yo te diré, Sebastián, tu RM es 120. Pero es que no sé si podrías haber levantado 121 o 120,5 o 120,300 gramos o 122. Entonces, no voy a saberlo. Y si mido la velocidad y veo que la velocidad está próxima a la velocidad en RM, si es una sentadilla, pues imagínate 0,3, 0,30, o en 0,18, 0,16 en un press banca, te diré, bueno, evidentemente esta es una RM bastante próxima a tu verdadera, pero la verdadera tuya no la voy a saber. Además, la RM cambia con mucha facilidad. El valor absoluto de la RM cambia, no así la velocidad de la RM es bastante estable, pero el valor absoluto cambia bastante, incluso de días, entre días, ¿no? Sobre todo por la situación psicobiológica del propio sujeto. Así que, ¿para qué sirve hacer un test que solo me vale para definirme la carga de ese día, la carga absoluta de ese día? Y tendría que hacer un test de RM cada día o aproximarme, ¿no? Entonces, la RM tiene muchos errores. Y ese cambio también de planteamiento nos lleva a acercarnos al control de la velocidad. Es decir, la velocidad nos ha posibilitado tener mucho más conocimiento sobre esta situación, sobre todo los trabajos del doctor Juan José González Vadillo. Algunos muchas veces denosta o le quita valor al trabajo de González Vadillo, diciendo que ha habido otros autores antes. No es cierto. Otros autores hablaron de otras cuestiones, no de velocidad exactamente, tal como lo hace el doctor González Vadillo. Pero bueno, es otro tema. La cuestión es que la RM quizás sea demasiado agresiva, es muy agresiva desde el punto de vista de tienes que hacer un test de cargas progresivas, implica tiempo, es un solo ejercicio, habría que evaluar todos los ejercicios. Es poco práctico, poco útil y poco fiable. Es decir, tiene... vaya, se me está quedando sin batería. Espérate, que voy a... sabía que me iba a quedar sin batería porque esto pasa. Espérate. Por eso no pensábamos en dejarlo aquí tanto más tiempo. Bueno, no pasa nada. Es simplemente que no quería que se calentase mucho el móvil. Pero bueno, básicamente, la RM no es lo más adecuado. La XRM tampoco es muy adecuada porque hay un coeficiente de variación medio de un 20% aproximadamente. Eso implica que para el mismo porcentaje, intensidad relativa, tú y yo, a lo mejor tú puedes hacer el doble de repeticiones que yo. No es muy preciso. ¿Qué tenemos ahora mismo para medir con más precisión? No tengo lugar a dudas de que el futuro es la velocidad. Bueno, la realidad ya es la velocidad, medir la velocidad. La tecnología cada vez va a ser menos problema, porque cada vez va a haber más y mejores dispositivos. Los que hay ahora, y voy a empezar por la respuesta a la pregunta a la que tú hacías, los que hay ahora nos proporcionan distintas posibilidades, ¿vale? Sin lugar a dudas, los transductores lineales de velocidad y posición son los más fiables y válidos para medir la velocidad y los más precisos. Han aparecido otros dispositivos como los acelerómetros o como la evaluación por videoanálisis, por smartphone, que, bueno, los estudios muestran que tienen bueno, valores de fiabilidad y adecuados, pero es verdad, y no hay que negarlo,
han salido algunos estudios que cuestionan esa fiabilidad, ¿no? Por lo tanto, desde mi punto de vista, bueno, desde la información que se maneja actualmente, la acelerometría no tiene un nivel de precisión muy adecuada para medir bien la velocidad, porque no es lo que mejor permite estimar esa velocidad. Además, detecta la aceleración en los 3 ejes y te da una media. Entonces, hasta que no evolucione mucho, no vamos a tener muchas opciones en los acelerómetros. Y los smartphones, pues yo los pondría un poco, estaría atento a lo que va a pasar con ellos, ¿no? Porque están apareciendo estudios que, bueno, efectivamente cuestionan muchas cosas. Yo creo que ahora mismo las herramientas que tenemos son sobre todo los traductores de velocidad de posición y los ópticos de posición, los que van por cable y los que son ópticos de posición, como algunos ya son optoelectrónicos por infrarrojos. Pero va a haber más dispositivos. La acelerometría sí que nos está dando buen resultado para medir, para valorar la estabilidad, no la fuerza. Para valorar el control motor de la estabilidad parece que tienen mucha utilidad. Así que la tecnología poco a poco nos permitirá medir más y mejor. Lo que yo haría sería, si yo no puedo medir bien, prefiero no medir. Es decir, si yo no tengo un dispositivo adecuado para medir y que me permite utilizarlo de la forma adecuada y lo sé utilizar de forma adecuada, es preferible no utilizarlo, no medir con ese dispositivo. Claro. Y utilizar el carácter de esfuerzo. El carácter de esfuerzo es una buena forma y es una forma práctica de hacerlo, que además postuló González Vadillo y creo que bien utilizada permite controlar adecuadamente el entrenamiento, por lo menos de una forma adecuada, no con los niveles de precisión que tendríamos controlando la velocidad, pero sí con bastante certeza y seguridad. Y entonces es muy fácil. Es decir, se trataría de estimar, digo estimar porque en algún momento podría incluso llegar a hacerlo. Podría coger a un sujeto y decirle, bueno, con esta carga absoluta, ¿cuántas repeticiones eres capaz de hacer? Y si el sujeto me dice 20 o 15, muy bien, vamos a hacerlas. Y cuando el sujeto llegue, por ejemplo, a 12, preguntarle si efectivamente puede hacer, por ejemplo, 3 más. Si me dice, no, podría hacer más de 3, esa no es tu carga de 15. O sea que en algún momento podría hacer eso, podría estimar, acercarme a ese valor de repeticiones que yo pueda hacer. Pero lo ideal es estimar y decir, bueno, pues si tú, Sebastián, me dices, bueno, cojo una polea, vamos a hacer un ejercicio con una polea y te digo, ¿cuántas repeticiones puedes hacer con esto? Y me dices, 20, ¿vale? Pues 20 es las repeticiones que tú puedes hacer y determina la intensidad. Y yo entonces te diré qué volumen vas a hacer. Pues si puedes hacer 20, vas a hacer, por ejemplo, 8. Y eso significaría hacer 8 sobre 20. Claro. Esa forma de entrenamiento del carácter de esfuerzo es bastante práctica. Además, me parece muy positivo el educar al sujeto en que perciba la carga, en que estime la carga, se implica, empieza... Pero es que lo hacemos todos los días. Yo llego al gimnasio o yo entreno y yo me pongo una carga y sé que con esa carga hago pues 12. Y a lo mejor hago 4 o 5. Y hay días que digo, uy, esta carga hago 12, pero hoy me cuesta un poco más. O hoy me cuesta un poco menos. Y entonces soy capaz de saber un poco, moverme en ese... Aumento mi percepción, mi autopercepción de lo que estoy haciendo. Eso es entrenar. Estamos educando a la persona a que sepa qué grado de esfuerzo le estamos solicitando. Entonces, yo creo que si el sujeto no es capaz de tener un dispositivo y utilizarlo adecuadamente, es mejor no hacerlo. Es utilizar el carácter de esfuerzo. Pero hay que saber utilizarlo. Es decir, para que te hagas una idea, mis alumnos en la facultad utilizamos desde el primer día los encoders. Pero yo les entreno a utilizar el encoder para aprender a ver. De manera que hay un momento en el que yo les quito el encoder. Y son capaces de estimar con bastante, muy proximidad, ¿no? ¿A qué velocidad se mueve la barra? Es decir, cuando tú ya has visto muchas veces moverse una barra y has visto los números de la velocidad, tú quitas el encoder y yo le digo a mis alumnos, ¿a qué velocidad creéis que se ha movido la barra? Bueno, pues 1 metro por segundo o un tal. Y lo aciertan bastante bien. Incluso son capaces de decirme cuánta velocidad han perdido.
sea, yo pongo una carga con el encoder, no ven el encoder y mis alumnos les digo, ¿cuántas repeticiones tendré que hacer para hacer, por ejemplo, la mitad? ¿O cuándo ha perdido más de un 30%? Y lo saben estimar, porque ese es entrenar. Es decir, hay que educar al entrenador a que sepa utilizar los dispositivos, pero también a que entrene sin dispositivos. Claro, entonces, es un proceso educativo. La tecnología nos permite saber más, pero a veces no es posible incorporarla inmediatamente, porque pues, no está accesible, es costosa, es difícil a veces de manejar, pero llegará cada vez, pues cada vez cuestan menos los encoders, cada vez, ahora van a salir encoders de muy buena calidad, tipo T-Force, del T-Force, mucho más económicos, próximamente. Bueno, pues poco a poco la tecnología no será un problema. El problema es saber lo que hacer con los datos, saber qué hacer con los datos que te van surgiendo. Entonces, yo diría, hay que educar a utilizar el carácter de esfuerzo, educar a eso. Y, lógicamente, utilizar los dispositivos para tener más precisión, avanzar en el conocimiento y tal. Cuando el dispositivo ya se incorpore y sea accesible, sea económico, permita su utilización, pues no va a ser un problema. Yo estoy seguro que en los próximos 5 años vamos a estar entrenando todos con con un elemento, un dispositivo que nos permita medir con bastante precisión. Pero el problema va a ser qué hacemos con los datos, ¿no? Porque al final tú podrás ver ahí, la barra se ha movido a 0,98. ¿Y esto qué implica? ¿Es adecuado para el sujeto moverla a 0,98 en ese ejercicio? No. Y ahí tenemos un problema enorme, porque a la gente le encanta saber mucho sobre tecnología pero entrenar es saber de números, saber de lo que aparece ahí. No es colocar el dispositivo y decir, mira qué bien, qué bonito, y cómo controlo el entrenamiento. No, pero la barra se ha movido a 0,96. ¿Qué implicaciones tiene esto? ¿Es adecuado? Hemos perdido un 10% de velocidad, hemos perdido un 30%. Esos datos son los que uno tiene que conocer. Y yo creo que ahí estamos invirtiendo poco esfuerzo, hay que invertir más esfuerzo. Perfecto. Profesor, pues habíamos hablado de 10 minutos más y llevamos 38, 42 minutos más. Nada. Usted me dice que si veo alguna pregunta de la audiencia que sea importante, pues se la haga. Yo quisiera primero disculparme con todos porque habían un montón de preguntas ya que condensaban seguramente las dudas de muchos y que no puedo hacerle pues todas las preguntas al profe por temas de tiempo. Sin embargo, hay una que me llamó mucho la atención y que es otro tema distinto y es sobre la flexibilidad y el entrenamiento de fuerza. Parece ser que hoy, con todas las evidencias que tenemos, que salen algunas investigaciones que dicen que el estiramiento no es para lo que nos lo han vendido toda la vida, pero sabemos que tiene otros beneficios. ¿Cuándo implementarlo? ¿Es correcto hacerlo después del entrenamiento de fuerza, antes? ¿Y qué beneficios trae en conjunto con el entrenamiento de fuerza? Y con eso sería pues como una pregunta del público para el profe. Bueno, la pregunta es muy buena porque de repente surge una moda en la cual estirar no es bueno. Incluso nos dicen que no hace falta estirar, que el músculo solo sabe contraerse, nos llegan a decir. Es cierto, el músculo voluntariamente solo sabe contraerse. Pero cuando en un lado del eje, de un eje articular, se está produciendo una contracción, en el antagonista se está produciendo lo contrario. Claro. Y es un estiramiento. Es decir, un excéntrico es un estiramiento. ¿Qué es un estiramiento? Desde el punto de vista de la física, un estiramiento es cuando tú aplicas dos fuerzas en dos puntos distintos de una estructura en la misma dirección, pero en sentido contrario. Si tú coges una estructura y aplicas una fuerza aquí y otra aquí, y esa fuerza tiene la misma dirección, pero sentido contrario. Eso provoca un estrés de estiramiento. Eso es un estiramiento. Por lo tanto, cuando la gente dice, es que el estiramiento, el músculo sí, evidentemente no lo sabe hacer, pero el músculo tolera un estrés de estiramiento siempre que se mueve. El estiramiento es inherente al movimiento, porque si yo flexiono mi codo y contraigo el bíceps, el antagonista está haciendo lo contrario. Entonces, hay una sinergia que tiene que funcionar de forma adecuada. Soporta un estrés de estiramiento. Entonces, claro, cuando yo veo a Nadal que le tiran una pelota al fondo de la red y tiene que buscarla
y hace una abducción de cadera enorme, ahí está viendo un estrés de estiramiento. Y yo tengo que preparar a mis estructuras para soportar ese estrés. Es decir, cuando un músculo se contrae, se crean puentes de actina y miosina. Y el calcio sale del retículo sarcoplásmico para provocar esos puentes. Cuando tú generas lo contrario, hay una entrada de calcio, hay una salida de calcio, perdón, hay una salida de calcio y hay una separación de esos puentes de actina y miosina. Ese estrés que se provoca, ese estrés de estiramiento que se provoca intrasarcomérica y intersarcomérica, es decir, que se provoca dentro de la sarcómera, entre las proteínas intrasarcoméricas, entre las que están la titina, nebulina, etcétera, etcétera, y entre las sarcómeras todas no son iguales, las sarcómeras de los extremos son más rígidas que las sarcómeras centrales de la fibra muscular. Las que están más cercanas al tendón. Efectivamente, tienen un componente de más rigidez, tienen un componente de proteico, colágeno, etcétera, distinto. Soporta un estrés de estiramiento. Por tanto, el estiramiento existe y no hay problema. Y nosotros podemos generar un estrés de estiramiento sobre la estructura musculotendinosa, etcétera, etcétera. Es cierto que cuando yo provoco ese estrés de estiramiento, yo lo puedo hacer con distintas formas, ¿no? Técnicas. Yo puedo provocar un estrés. Mira, fíjate si está preparado el músculo para el estrés de estiramiento, que tenemos lo que se denomina el uso neuromuscular. El uso neuromuscular son unas fibras que están paralelas a las fibras fusiformes, las fibras motoras, fusimotoras. Las fusimotoras son unas fibras, las intrafusales, que están paralelas, pero no tienen capacidad contráctil. Solo son sensores. Cuando el músculo se estira, la porción central de la fibra intrafusal se estira para informar por una vía aferente al sistema nervioso que hay un estrés de estiramiento. O sea, que el músculo está preparado para eso. Y cuando el músculo se acorta, pasa una cosa muy curiosa, que hay una inervación motora que se llama gamma, hay una descarga gamma que provoca la contracción de la porción ecuatorial de los extremos de la fibra intrafusal, de manera que siempre la parte central se mantiene estirada para estar informando al sistema nervioso. O sea, que está preparado el sistema neuromuscular para recibir, porque sabe que el músculo se va a contraer, pero luego se va a estirar. Y entonces tiene que mandar información todo el rato de lo que está ocurriendo en el músculo. Por tanto, en el músculo está preparado para eso. Y hay que entrenar eso. Es verdad que esas técnicas, claro, yo puedo estirar un músculo en amplitud, ¿vale? Yo puedo llevar un músculo a una determinada longitud y esa longitud genera un estrés. Lo puedo hacer a una velocidad determinada, muy baja, por ejemplo, manteniendo una posición, o a una alta velocidad de dinámica. Esto hace que las terminaciones nerviosas intrafusales, tenemos fundamentalmente dos, primarias y secundarias, unas son más sensibles al estiramiento estacionario, en longitud, etcétera, y otras más sensibles al estiramiento en velocidad también. ¿Qué ocurre? Pues que, dependiendo del estímulo que yo genere, pues yo voy sensibilizando más y voy causando cambios, adaptaciones. Cuando yo utilizo una técnica, por ejemplo, estática, es decir, alcanzo una posición y esa posición la mantengo en longitud un tiempo, ocurre una serie de cambios. Cuando eso se ha medido, uno de esos cambios es que puede ocurrir lo que se denomina una desestructuración intrasarcomérica. De manera que ciertas proteínas intrasarcoméricas se desestructuran y entonces la capacidad de generar de nuevo una contracción muscular se ha deteriorado un poco. ¿Qué ha ocurrido? Esas técnicas, cuando se han hecho después un trabajo de fuerza, sobre todo de fuerza en la unidad de tiempo, es decir, aplicar fuerza en el menor tiempo posible, por ejemplo, un salto, etcétera, hemos visto como cuando tú haces técnicas estáticas, pasivas, de mucho tiempo, a continuación hay como, en algunos estudios se muestra cómo se pierde algo de fuerza, se pierde capacidad de aplicar fuerza en la unidad de tiempo. Y eso lleva a decir que eso es malo para la fuerza. Pero siempre es dosis dependiente. Es decir, podríamos decir que para que ciertos estiramientos, ciertos ejercicios de estiramiento estáticos, mantenidos durante un tiempo, previos a un requerimiento de aplicar fuerza en una unidad de tiempo, pueden perjudicarlo. Eso es una realidad. Pero eso no implica que todos los estiramientos sean malos, ni que no haya que estirar.
sino que se ha demostrado que determinado tipo de intervención puede perjudicar esto. Entonces, para mí lo importante es contextualizar las investigaciones. Es decir, estirar es una forma más de estimular el sistema nervioso. Quizás a veces se nos ha dicho que estiremos demasiado y que estiremos todo, y no es necesario ni estirar todo ni estirarlo tanto, posiblemente eso sea cierto, ni estirarlo con todas las técnicas que nos han dicho, sino que hay algunas técnicas que pueden ser muy, muy interesantes. A mí me parece muy interesante los estiramientos posisométricos, con heteromanipulación de resistencia propia, algunas técnicas que vienen del PNF, me parecen muy interesantes utilizarlas como herramientas que pueden incluso ayudar a mejorar el propio control neuromuscular, pero creo que a veces se cogen los estudios que demuestran cosas como la que he dicho, y no sé si he sabido explicarlo bien, y lo sacamos de contexto y nos llevan a decir, no, estirar es malo, ni malo ni bueno, depende de cómo lo utilices, pues te puede ayudar o te puede beneficiar. Por ejemplo, el umbral, el uso neuromuscular dispara, el uso lo que hace es, por ejemplo, provoca lo que se llama reflejo miotático, que es que cuando el músculo se estira demasiado en longitud o en tiempo y el uso dispara, se provoca un efecto, una respuesta eferente de contracción, porque el sistema nervioso entiende que tiene que proteger el músculo y lo contrae. Eso se llama reflejo miotático. Ese reflejo miotático, ese umbral de disparo cambia en función de cómo estás. Por ejemplo, si yo hago un entrenamiento donde provoco, por ejemplo, una gran acidosis, es decir, hago que mi pH disminuya porque provoco mucha acumulación de iones hidrógenos, lactato, etcétera, mi umbral de disparo del uso disminuye. Con lo cual, un estiramiento en ese momento, si yo termino, por ejemplo, un entrenamiento interválico de muy alta intensidad y hago un estiramiento de mucha longitud, o sea, de gran amplitud y mucho tiempo, o un determinado estiramiento agresivo, puede disparar antes el reflejo metático y eso puede ser perjudicial. Pero solamente se trata de, eso no quiere decir que no estires después. Quiere decir que a lo mejor tienes que hacer una intervención primero para normalizar el pH, aclarar el lactato, etcétera, etcétera, y luego intervenir con un estiramiento más progresivo sobre determinados grupos musculares, no todos, grupos particulares. Es decir, a veces, mira, te pongo un ejemplo muy claro. Imagínate que te escayó un brazo 15 días o un mes, y te lo escayola a 90 grados. Cuando tú quitas la escayola, tú no puedes extender el codo. No puedes extender. Entonces, ¿y cuál es la intervención aguda que cualquier terapeuta hará para que tú recuperes el rango de movimiento? Porque lo que ha hecho tu cuerpo es adaptar la longitud muscular produciendo una reducción de los sarcómeros. Entonces, reducción sarcomérica. Para provocar una sarcomiogénesis, lo que haces es aplicar un estrés de estiramiento. Es lo que haces. Y muchas veces pasivo. Y funciona. Funciona y se ha demostrado clínicamente. Entonces, ¿por qué denostar? ¿Por qué queremos? Claro, llama mucho la atención, es otro elemento de marketing, ¿no? El estirar es malo. Bueno, es ni malo ni bueno. Si lo utilizas bien, puede ser útil. Si lo utilizas mal, pues puede ser negativo. Pero tenemos una manía de intentar acabar con algo que evidentemente lo que nos decía Bob Anderson ha evolucionado mucho. Hoy sabemos muchas cosas sobre el estiramiento y sobre cómo se adapta un estiramiento y se ha visto muchísimas cosas. Pero ¿qué es el trabajo excéntrico? Es un estiramiento en tensión activa. Yo estoy estirando en tensión activa. ¿Es malo? Pues no, depende de cómo lo utilices, es positivo. No sé si con esto respondo o me he ido mucho de teoría, no, pero... No, profe, yo creo que más que claro todos los acercamientos que nos ha realizado a cada uno de estos conceptos. Era mi intención pues desde el principio y en aras ya del tiempo, pues porque ahora sí Instagram va a volver a cortar. Agradecerte, profe, que duplicaste el tiempo que habíamos hablado inicialmente. Esa generosidad es invaluable para nosotros. Hay muchas réplicas de agradecimiento hacia usted aquí en los comentarios. Y por mi parte, pues creo que el objetivo está cumplido, que era tomar todos estos temas y hacer como una especie de popurrí, de mezcla temática, e ir navegando un poco como por cada uno de estos tópicos que están llenos de mitos, de creencias y que sabemos hoy día mucho sobre ellos y que sabemos que quizás en 10 años lo que hoy sabemos puede que se replantee. Entonces estas verdades temporales que hoy tenemos y que no son de gran utilidad, espero que a las personas que hayan estado pues se hayan podido acercar un poco
Y, profe, agradecerte nuevamente. Va a ser por ahí 100 veces o 1000 veces que te voy a agradecer este espacio. Y nada, un gran abrazo entonces desde acá, desde Colombia. No sé si quiera Bueno, decirle algo a las personas, profe. yo quiero, bueno, decirte primero a ti que muchas gracias, que sabes que te tengo un gran aprecio porque eres una persona de las que uno gusta de encontrar por el mundo, cuando camina por el mundo, porque es importante encontrar eh, buenos profesionales, pero sobre todo buenas personas que tengan la intención de ayudar. Yo creo que a veces nos olvidamos que necesitamos ayudar a la gente, ¿no? A todos nos hubiese gustado, a mí me hubiese gustado que en muchos momentos, yo no me puedo quejar, ¿no? Porque me han escuchado siempre, casi siempre todos, ¿no? Pero que uno se hubiese sentido escuchado, ¿no? Por gente, pues, por profesores y por gente que pueda. Yo, humildemente, que soy un estudiante, porque me considero estudiante, aunque tenga la oportunidad de ser docente ahora por circunstancias de la vida, posiblemente por los años que uno lleva, eh, me siento afortunado y nunca olvido que sigo siendo estudiante y por eso la oportunidad de compartir con profesionales como tú y con todos los que han estado presentes aquí, que todos tenemos, nos une lo mismo, que es las ganas de aprender, creo que esto nos lo posibilita. Es una pena que yo hable solo, porque seguro que muchos de los que están aquí pueden contar cosas más interesantes que yo, seguro, pero te agradezco mucho que tengas ese espíritu, ¿no?, de ayudar. Me has parecido siempre una persona así y yo valoro mucho eso, porque ya digo, hoy lamentablemente hay una sociedad con mucho ego y yo valoro mucho especialmente. Así que gracias por darme esta oportunidad. Y a todos los presentes les animaría a que siguiesen con ganas de aprender. Estoy seguro que puedo haber dicho cosas que en algún momento ya no van a ser así o van a cambiar y yo estaré encantado de rectificar. Creo que rectificar no se nos tiene que caer en los anillos por decir que a veces nos hemos equivocado o que tenemos que rectificar cosas, porque eso significa que estamos avanzando. Avanzar es lo mejor que nos puede pasar en la vida porque nos permite ver nuevos paisajes, ¿no?, y descubrir nuevas realidades. El camino a la vida es muy corto, así que gracias a todos y a ti.